Dios. ¿Sí? Porque no hay nada que el Señor no pueda hacer. Y doy gracias a Dios porque me haya permitido estar aquí. Yo le invito a que incline su rostro y vamos a orar para que sea el Señor ocupando aquí este lugar que le pertenece. Bendito Padre, hoy te damos gracias por estar aquí reunidos con nuestros hermanos ungidos del Señor, esta iglesia que ha tenido a bien invitarnos, porque somos uno solo, aunque tenemos tal vez un nombre para distinguirnos. La iglesia Centro de Fe Refugio de Adulán hoy se une con nuestros hermanos ungidos del Señor, porque somos uno solo, Señor. Tu palabra dice que somos un solo cuerpo y que estamos unidos por ti, que tú eres nuestra cabeza, oh amado Padre. Te damos gracias, Señor. Hoy te pido que quites de mí la soberbia, el orgullo, todo lo que estorbe, todo lo que sea de hombre, quítalo. Y permíteme, Señor, dar la palabra hoy. Sé tú ocupando este lugar que te pertenece, Señor. Úsame hoy, Padre, te lo pido. Ayúdanos al pueblo y a mí a recibir la instrucción juntos. Hoy en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Bien. Hermanos, quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, y bueno, bien, esto va a ser para la amada iglesia que viene conmigo, pues. La semana pasada, déjeme decirle a nuestros hermanos que hoy visitamos, que la prédica la semana pasada se llamó Fósiles Cristianos, ¿sí? Y hoy esta es la segunda parte. Voy a tratar de resumir lo de la semana pasada y dar la culminación hoy. Y por eso le decía que, bueno, esta palabra es confrontante, cortante. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5, en el capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hoy, amada iglesia, esta prédica va más enfocada a los hermanos que ya tenemos más tiempo en la iglesia, que ya sobrepasamos los 4 o los 3 años, ¿sí? Y que debiendo ser maestros, no han sido maestros, ¿sí? Para los que están agregándose, como en el caso de nuestra hermana Mitzi, pues todavía hay oportunidad de que sean tratados como bebés, porque la palabra habla de que hay que dar el alimento, la leche sólida, todavía no darle el alimento, la leche espiritual no adulterada, y que todavía no hay que dar el alimento sólido. Los que se están agregando, tal vez llevas 1 año, a lo mejor todavía 2, te damos chance de que seas bebé y te vamos a dar tu mamila. Pero ya después de 3 años, 4 años, 5 años, la realidad es que tú deberías de ser un maestro. Y la prédica se llama Fósiles Cristianos. ¿Por qué? Porque daba yo el ejemplo, y sirve que se va empapando un poco de la cultura nuestra hermana Kim, su mami, ¿qué es? Su abuelita. Es un honor tenerlas aquí. Nos da gusto tenerlas, que hayan venido desde su país y ahora que estén aquí en Nesa, que estén siendo parte del cuerpo de Cristo, no importa en dónde esté la iglesia. Y bueno, bienvenidas. Es un honor para nosotros tenerlas aquí. Aquí en nuestro argot mexicano, nuestro calón, nuestra jerga,
Se les llama fósiles universitarios a las personas que están en las universidades cursando constantemente, repitiendo, no pueden terminar de ejercer la carrera, tienen 35 años, 40 años y ellos siguen esperando a recibir el título. Por eso se les da el nombre de fósiles universitarios, que ya son grandes, ya son de mi edad y aún están ahí, debiendo de haberse ya recibido a los 25 años. Ellos siguen asistiendo a la universidad, perdiendo el tiempo, comportándose como los demás jóvenes, como los jóvenes que no son de su edad. Y aquí, nosotros aquí les llamamos chavorrucos, ¿sí? Gente que ya grande, que debería de comportarse ya como un adulto y quiere seguir juntándose con los niños, que es el caso de estos fósiles universitarios, que por no salir de ese ambiente de comodidad donde hay pecado, lo que para nosotros sería pecado, porque hay alcohol, porque hay fiestas, y ellos quieren seguir siendo chavitos, ¿no? Y hablar así, ¿qué onda, bro? ¿No? Cosas como esas. Entonces, debiendo ser, ¿qué? Abogados, arquitectos, ingenieros, siguen siendo estudiantes en la universidad, quitándole lugar a otra persona que sí lo necesita. Y por eso me llama la atención esta parte de lo que pasa en las universidades en nuestro país. No sé si en otros países pase eso, pero aquí se da mucho, no quieren salir de esa zona de confort. Y estos fósiles universitarios no quieren entrar a las aulas. ¿Para qué? Para no estar preparados. Inclusive hasta reprueban el examen. Se descalifican ellos mismos. No quieren ser ellos tomados en cuenta. No quieren pasar, no quieren obtener ese título, ¿sí? Y debiendo ser ya abogados, debiendo ser ya ingenieros, no han terminado. Y están ocupando un lugar. Se están fosilizando. Lo que una vez fue un joven prometedor se está convirtiendo en un viejo sangrante, en un viejito que ya es una piedra de tropiezo para los otros jóvenes, porque estos jóvenes contaminan, porque estos chavorrucos, contaminan estos fósiles a los jóvenes que van llegando y los jalan a drogarse, los jalan a no entrar a clases y no ponen atención. Y ahora dirá usted, bueno, ¿y cuál es la referencia con, qué tiene que ver eso con lo que usted dice, fósiles cristianos? Porque dice la Escritura, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Debiendo ser maestros. Y hay mucho cristiano, amado hermano, que debiendo ya saber las doctrinas de la que habla, lo que vamos a abordar más adelante, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección, el juicio eterno, la fe, debiendo de ser maestro en estas cosas, todavía tienen necesidad de que se les siga dando esta leche. Y le preguntas, hermano, ¿cuál es la doctrina del bautismo? Hermano, ¿por qué imponemos las manos en la iglesia? Hermano, ¿cuál es la resurrección de los muertos? ¿Qué es la fe? Y no sabe. Y cuando la palabra te dice que debiendo ser maestros, no se refiere a que tú ya estés allá, no sé quién esté dando a los niños su clase. No se refiere a que tú ya vayas a ocupar ese lugar y que ya te conviertas aquí a lo mejor en un maestro de niños, de jóvenes, que estés ministrando a los matrimonios, que estés dando el discipulado de bautismo. En sí como que no habla tanto la Escritura de eso, sino gente que normalmente ya lleva tiempo en la iglesia, que ha adquirido estos rudimentos de la fe, que es el bautismo, la imposición de manos, la creencia también en un solo Dios, todo esto. Debiendo ser maestro, eres niño, o somos niños. ¿Y eso a qué se refiere? Que en vez de que seas una bendición para tu vecino, en vez de que seas una bendición en tu escuela, en vez de que seas una bendición en tu trabajo y estés evangelizando y hablando constantemente los misterios de Dios, hablando constantemente lo que Dios hizo en tu vida, tú estás como un niño.
y te comportas como este fósil universitario se comporta con los otros jóvenes, tú te comportas a veces igual. Porque a lo mejor en tu trabajo, para que no digan que eres el cristianoide, el evangélico, el aleluyo, de pronto dices alguna que otra grosería. Y debiendo ser ya maestro, te juntas con ellos en vez de llevarlos y traerlos aquí a la iglesia. Y debiendo ser ya maestro, en las escuelas se juntan con los demás. Y en vez de que estés evangelizando, en vez de que estés llegando a esos jóvenes que están cayendo en las drogas, en la depresión, en el alcoholismo, los suicidios, tú eres un niño. Y entonces, ¿para qué has estado viniendo tanto tiempo a escuchar la palabra de Dios? Debiendo de ser ya maestro, no estás haciendo lo que tienes que hacer. La palabra se refiere a un maestro, no que precisamente esté aquí ejerciendo un cargo dentro del cuerpo de la iglesia, sino que donde tú te pares, tú seas bendición, tú puedas llegar a las personas de tu trabajo, tú puedas llegar a tu familia, a tus hermanos y estar hablando como un maestro. Mira el evangelio, mira el bautismo, mira la resurrección. Tú puedes librar tu alma de la ira venidera. ¿Sabías eso? Y que le estés hablando, que estés atrayendo la atención de las personas que tú amas, de las personas que tú conoces, a la atención hacia este evangelio precioso. ¿O acaso quieres que las personas vayan al lago de fuego? ¿Acaso quieres que las personas que te rodean y que tú estás viendo que están mal, que están con sus problemas en sus matrimonios, que se están drogando, que se están alcoholizando, y porque tú te sientes un niño, no quieres actuar como un maestro? No quieres ir a las almas a hablar. No quieres hablarle de Cristo, tal vez porque te da pena, porque eres un niño que se chivea, ¿no? Como un niño así, ay, no, es que, pues dile tú, no, pues dile tú. Y las almas se están perdiendo, hermanos. Y debiendo ser niños, debiendo de ser ya maestros, seguimos siendo niños. Y dice aquí la Escritura, que todo aquel que participa de la leche es inexperto de esta palabra de justicia. Pero antes de pasar a esto, quiero pasar a un punto más. Y así como ese fósil universitario que no entra deliberadamente a las clases en la universidad, que no se presenta a los exámenes, que no toma la instrucción como nada, entra a la clase pero no pone atención, está pensando en otra cosa, en irse a drogar, está pensando en irse con sus amigos. Y los que no entran están en el campus universitario, donde hay lugares de perdición dentro de las prepas, dentro de las universidades, donde se congregan, donde se concentran las personas que se drogan, que toman. Y así están estos fósiles cristianos. Y de pronto, sabes que la reunión es a las 11 de la mañana, y eres como ese fósil universitario. O somos como esos fósiles universitarios. No llegas, no te interesa, porque te quieres seguir comportando como un niño. A un niño no se le puede exigir, niño, ven aquí. Ángela se fue a su clase. Que le dijéramos, Ángela, tienes que estar aquí. Ayer llegó por primera vez nuestra hermana Mitzi a visitarnos. Y de modo que yo me dirija a Ángela para decirle, mira hermana, la invito. Y te traes a tu mamá. No, me tengo que dirigir a ella como adulta. A un niño no le puedo exigir que se haga responsable. Y en ocasiones así actuamos. En vez de que este sea el día más importante en tu vida, cada domingo, cada tiempo que tú puedes dedicarle a Dios, te comportas como niño. Nos comportamos como niños. Y debiendo ser ya maestros, el maestro es el primero que tiene que estar en la escuela para recibir a los alumnos. El maestro es el que se encarga de preparar la clase. El maestro es el que se encarga de ejecutar un examen. Es el primero que tiene que estar. O al menos yo me acuerdo que mis maestros ya estaban cuando yo entraba a la clase. Te invitan a evangelizar. No vas, no te interesa. Porque eres un niño que está en el campus universitario de la vida, juntándote tal vez todavía con pecadores o tomando tu lechita. Ahorita voy. Luego, no es tan importante, tengo que trabajar, como si el trabajo te hubiera dado la salvación.
como si tengo que estar con mi bella y amada esposa, o mi amado esposo, como si él te hubiera dado la salvación o ella. Tengo que hacer la comida para mis nietos, no, déselos a sus mamá y que ella haga la comida, ¿sí? No, hermanos, lo principal, lo primordial en tu vida, todo hombre que está aquí, mujer sentada, es porque está interesado, y lo primero que ha tenido es el arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Y si has tenido el arrepentimiento de obras muertas, entonces quiere decir que ya no te tiene que interesar nada de lo que está allá afuera. Y si de verdad ha habido en tu corazón una convicción de fe, del arrepentimiento de toda tu vida de pecado, debes de ser el primero aquí en la iglesia. Deberías estar barriendo aquí, deberías estar limpiando este patio, acomodando esa silla. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en un adulto, en un maestro, no en un niño. Está bien que recibamos de pronto a los bebés en la fe, como a nuestra hermana, pásele mi hermana, y para que vaya viendo también cómo va a ser esto. Ya después, cuando sea una adulta en la fe, le vamos a exigir que trabaje, ¿eh? Pero mientras, la vamos a apapachar. Pero a los grandes ya no, porque debiendo ser maestros, tienes que empezar a convertirte ya en un niño. Y aquí no tiene que ver la edad, por los jóvenes, para que los jóvenes no vayan a decir, yo me salvo porque todavía soy joven. No, porque por eso Pablo dice, que nadie tenga en poco tu juventud. Y si haces esto y esto, que nadie tenga en poco su juventud. Ustedes también pueden ser maestros, ¿sí? Y entonces, no sé cuántas reuniones tengan aquí. No sé si haya estudio de la Biblia entre semana, ¿sí? O no sé si han pasado por situación que de repente, es que como pastores decimos, ¿para qué los convoco si sé que no van a venir? No van a venir mis niños, porque están tomando su lechita en casa, ¿sí? Entonces la invitación, hermano, es que hoy tú salgas de aquí con la convicción de comprometerte no con el pastor Eduardo, no con nadie, sino con aquel que dio la vida por ti, con aquel que te lavó con su sangre, con aquel que te perdonó la clase, bueno, me lo voy a decir a mí para que tú no te ofendas, con aquel que me perdonó a mí la clase de basura humana que era, la clase de ser miserable, nefasto, mentiroso, traidor, aborrecible, desobediente a los padres, brujo, todo. Él me perdonó a mí todo eso, ¿sí? Y entonces, tengo que estar, realmente, si estoy sintiendo ese arrepentimiento de obras muertas, no debiera de ser pesado estar aquí 10 minutos antes de que empiece el culto. Y si ese ha sido el perdón que tú piensas que has obtenido, te falta mucho, bebé, ¿sí? Siento decirlo. Entonces, esa es parte de lo que vimos en la prédica pasada. Y dice aquí que participa de la leche sin experto en la palabra de justicia. Y por eso puedes ver a muchos cristianos haciendo todavía cosas increíbles, ¿no? Como de niño. A un niño, tú no lo mandarías solo al Metro Pantitlán. No lo mandarías aquí al tianguis a vender algo, a un niño de 8 años, de 5 años, porque se va a perder. No dejarías a un niño de 5 o 4 años solo, ¿verdad? En una casa grande. Es un peligro para él mismo. Y así el cristiano bebé, el cristiano fósil que no quiere crecer, es un peligro para sí mismo y para los que lo rodean. Porque muchas personas a veces, cuando el cristiano está bajo esta conducta de bebé cristiano, comete muchos errores y desalienta a los que lo rodean. Y luego dicen que por causa de muchos, la palabra de Dios es blasfemada, vituperiada, y eso que eres cristiano. Pero a veces desgraciadamente damos pie para que nuestro Señor sea burlado a causa de nuestras niñeces, ¿sí? Ese cristiano niño a veces es un peligro para sí mismo. ¿Por qué? Porque no se compromete, como no quiere el alimento sólido, no conoce la palabra de justicia.
Le parece fácil el seguir tomándose una copa, diciendo una grosería, oyendo música mundana, viendo tal vez pornografía, o tal vez si no la ves viendo videos eróticos, de esos que hay mucho en Facebook, y haciendo cosas que no convienen, haciendo cosas que no te edifican, alejado completamente del alimento sólido que es la palabra de justicia, y debiendo estar ya sólido en la fe, debiendo ser un maestro, seguimos comportándonos como niños, seguimos siendo fósiles cristianos, llevamos tiempo. Y un fósil es la marca en una piedra, en un sedimento, de lo que alguna vez fue un animal, puede ser un pez, no sé, puede ser los fósiles que han encontrado, ¿sí? La prueba, la huella de un organismo que fue una vez un organismo vivo y útil en la sociedad, en la sociedad animal, ¿no? En el reino animal. Y de pronto también dentro de la iglesia se encuentran muchos cristianos fósiles que en su tiempo llegaron con entusiasmo y que de pronto ya nada más queda la huella de lo que una vez fue un adorador, de lo que alguna vez fue un cristiano útil, un cristiano que quería servir. Y ahora pues ya solo queda la huella ahí. Y eso es de lo que debemos de escapar, debemos de alejarnos de eso. Yo los invito a que se comprometan, y vuelvo a lo mismo, no con el pastor, sino con Dios. Pero ¿qué crees? Que cuando tú te comprometes con Dios, también tienes que entender que la autoridad puesta aquí en este lugar es tu pastor. Así que yo los invito a que se quiten los pantaloncitos cortos, tus tirantitos, ¿sí? Que te quites tus calcetitas largas, niña. Que te quites tus trencitas. Que te quites tu carita de Chabelo. Y que te conviertas en un hombre de Dios. Avancemos hacia la madurez. ¿Quieren avanzar hacia la madurez? Vamos a lo que sigue. Ahora sí. Ahora vamos a leer el capítulo 6 de Hebreos. Dice la palabra de Dios. Por tanto, a ver quién habla así como varón, no como niño. Que no sea el pastor. No, alguien, ¿quién quiere participar y lea eso? Adelante. 6-1, mi hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Trini. Bien, mi hermano Trini. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Sigo? Que mi hermano lea el otro para que también se levantó muy motivado. Gracias, mi hermano Trini. Que Dios me lo bendiga. Adelante, hermano Uciel. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, fíjate lo que dice aquí. Gracias, amado hermano. Capítulo 6, versículo 1 y 2 está hablando de la base del cristiano, ¿sí? Bautismo, dice la palabra, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esa es la doctrina como base del cristiano, ¿sí? Y los rudimentos, los primeros rudimentos, es como las primeras herramientas, el cimiento de esta casa, ¿sí? Lo primero que se echa para edificar una casa es el cimiento, ¿sí? Bueno, y entonces ya venimos de lo que estábamos leyendo, debiendo ser maestros de niños que todavía toman leche, y ahora aquí el escritor nos invita a algo, que dejando estos rudimentos, ya, o sea, ahí quietos, ya, vamos adelante a la perfección, ¿sí? Hacia la perfección. Te voy a explicar. En el griego antiguo,
la palabra perfección se escribe teleiotes, que significa madurez, ¿sí? Entonces, aquí el escritor está hablando, debes ya de ser maestro y te has convertido en un fósil, en un zángano, ahí no haces nada. Bueno, yo no hago nada, ¿sí? Debes de ser maestro y eres un chavito en la fe, ¿sí? Todavía quieres que te soportemos tus arranques de niño, ¿no? Ay, no, ya no voy porque me habló mal mi pastor, me confrontó y habló de mí. Bueno, ahora dice, mira ya, vamos a la perfección, que significa la madurez, vamos a la madurez, ¿sí? Que es a lo que se quiere referir aquí el escritor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Y hoy, solo tocaré la doctrina del bautismo, muy por encima. Pero a ver, ¿cuántos saben cuál es la doctrina del bautismo? Con levantamiento de mano. O yo les pregunto. A ver, ¿quién tiene 3 años ya en la iglesia? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, la doctrina del bautismo es: cuando el Señor Jesucristo derramó la última gota de sangre y expiró su aliento, y que Él dijo, consumado es. En ese momento, al haber derramado Él su sangre, y si sabes tú que el Señor Jesucristo te representa a ti y a mí en la cruz del Calvario, que Él paga el pecado, que Él paga la paga del pecado, que es la muerte, y paga la tuya y la mía, ¿sí? Y que su sangre nos limpia, nos perdona, ¿sí? El bautismo, cuando tú bajas a las aguas, es que tú eres lavado, simbólicamente eres lavado en la sangre de Cristo, y también eres sepultado, tu vida de pecado es sepultada, y cuando tú te reincorporas del agua, entra la nueva naturaleza del Hijo de Dios, ¿sí? Tú tienes que hacer un acto mecánico en tu cuerpo cuando entras al agua, que es dejar de respirar, como si murieras simbólicamente. Al salir del agua, vuelves a jalar aire, y en ese momento, como le dijeron a Nicodemo, el aire viene de un lado, de otro, y tú no sabes cómo se da, y así es el que es nacido de espíritu. ¿Cómo pasa? No lo sabemos, no te puedo explicar científicamente con palitos y bolitas, pero por fe creemos que cuando una persona es bautizada, el Espíritu Santo viene y empieza a ministrar tu vida, y entra la naturaleza nueva, la nueva criatura, y mueres a tu naturaleza antigua. Pero el simbolismo del agua también es el lavamiento, ¿sí? Lavamiento, pero también es que te sumergen. Porque quiero llamar tu atención, fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a leer en el versículo 2 de nuestro capítulo 6. ¿Qué dice la doctrina de qué? No dice la doctrina del bautismo. Léanlo bien. A ver, léanlo bien. Bautismos, está en plural, no está hablando como específicamente del bautismo de que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, o que viene en todo el libro de Hechos. Quiero decirte algo. Recuerda que, ¿cómo se llama la carta que estamos leyendo? Hebreos. Es una carta dirigida a los judíos, a los hebreos, que se estaban convirtiendo al cristianismo. Como la carta de Romanos es una carta para gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, cuando habla de la doctrina de bautismos, se refiere a todos los rituales también de lavamiento que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Y aquí te voy a decir algo acerca del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo.
y que simbolizaba lo que habría de venir, que era la sombra y figura de todo lo que estaba, de todo lo que iba a pasar sobre tu vida y la mía. Y mira, bautismos. ¿De qué le demandaban a Jesús que sus discípulos no se lavaban qué? Las manos. Ese era un lavamiento. Las tinajas que tenían el día de las bodas de Canaán, ¿era para qué? ¿Para el ritual de qué? Dice la Escritura. De purificación. Es un tipo de bautismo que ellos tenían. Recuerda, te estoy diciendo, la carta está dirigida a los judíos cristianos de aquella época, ¿sí? Y lo que está invitando aquí el apóstol también es que ya tienen eso, ya entendieron la diferencia entre ese ritual, entre el lavamiento y el bautismo de nuestro, o el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo entendieron, ¿sí? ¿Por qué crees que se convirtieron esa agua que era para el lavamiento, el ritual de limpieza de los judíos? ¿Por qué crees que se convirtió en sangre? De acuerdo a todo lo que te he explicado. Porque era la sombra, dice Hebreos también, la sombra de los bienes venideros. Porque con sangre se lavó tu pecado. Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo se lavó tu pecado y el mío. Y era una muestra de lo que habría de venir, que ya no se iban a lavar con agua, sino que todo aquel que creyera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería lavado en su sangre. Por eso tú debes de entender esta parte, por eso tú debes de ver esto del arrepentimiento, de las obras muertas que te llevaron. El arrepentimiento te lleva al bautismo. Cuando tú reconoces, como el ladrón en la cruz, que Él era inocente, nuestro Señor Jesucristo, y que el ladrón sí merecía estar ahí. Cuando tú ves eso, cuando tú te pones en el lugar del ladrón y entiendes, yo soy el que tenía que morir, pero sin embargo murió un justo por uno injusto. Un justo por un ratero, un justo por un idólatra, un justo por un amante, un fornicario, un adúltero. Y tú debes de entender eso. Que cuando tú te estás sumergiendo en el agua del bautismo, y este es un spoiler para nuestros hermanos que están tomando, aunque ya están bautizados, pero están tomando la doctrina, el discipulado del bautismo. Y entonces el vino también simboliza eso, por eso, que tú eres lavado. Vamos a la primera carta de Juan, para que tú lo veas. Primera carta de Juan 1:7. Primera epístola. Para que tú veas, todo es bíblico, hermano. No estamos hablando cosas de hombres. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Dice la maravillosa escritura. ¿Todos lo tienen? Amén. Que lo lea el hermano Trini, ¿no? Sí, sí o no. Ya hubieras ahí un micrófono preparado, hijo, para... Tenemos dos. Amén. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Primera de Juan 1:7. Primera carta. Primera carta. No el evangelio. No, adelante, hermano. Nos esperamos, al cabo que el pastor dijo, agárrese el tiempo que quiera. ¿No? Además, la carta a Timoteo nos ampara, dice la escritura, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea que no hay tiempo, o sea, no, si usted que, pero amén. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y en la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Ve lo que te estoy diciendo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Nos limpia. ¿Y qué crees? Que en el antiguo pacto, el derramamiento de sangre por medio del sacrificio de los corderos cubría el pecado. Ahora no. La sangre de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
perdona, quita, remite. Y dice la palabra que los pecados tuyos y los míos los va a echar a lo profundo de la mar. ¿No te debiera de eso anhelar ser adulto en la fe? ¿No te mueve eso, hermano, hoy, el día de hoy? Yo te invito a que tú te comprometas, porque esta iglesia necesita que tú te conviertas en un adulto. Y tal vez dicen que no hay nadie que pase de los 3 años, pero ve lo que tienes que hacer. Tú te tienes que comprometer, porque aquel que dejando su trono en las alturas y que no teniendo en cuenta ser como Dios ni cosa que aferrarse, vino y se hizo siervo, se hizo hombre como tú y como yo, y fue y murió en una cruz por ti y por mí. Imagina que mi hermano Trino ya estaba ahí para ser ejecutado por todas sus fechorías. Nuestra hermana Kim, mi hermano, ya estaba ahí para ser ejecutado. Todas las pruebas contra ti, hermana. No había escapatoria, porque lo que habían investigado arrojaba que tú y yo éramos culpables. Y entonces viene el maravilloso Hijo de Dios y te dice, quítate, yo voy a pagar por ti. Si eso no te hace que tú te quieras comprometer con la obra de Dios, si eso no te hace que tú quieras dejar de ser un niño, entonces nada lo hará. Y yo quiero que hoy tú entiendas esta pequeña explicación de la doctrina del bautismo, que es más profunda, pero quiero que tú y yo entendamos eso, que allá, no sé qué cosas hiciste en el mundo, no sé cómo llegaste aquí, pero déjame decirte que había lugares donde yo no me podía parar. Déjame decirte que había lugares donde nadie me quería ver. Déjame decirte que las personas se dieron por vencidas conmigo. Déjame decirte que había lugares donde no querían mi presencia. Déjame decirte que la psicología se dio por vencida. Déjame decirte que los grupos de AA se dieron por vencidos conmigo. Y sin embargo dijo Dios, Cristo dijo, véngase, mijo. Venga, papá, aquí está su papá que lo va a fortalecer. Su papá que va a dar la cara por usted. Aunque usted sea un vil, un menospreciable, aquí está la maravillosa mano de Dios, la gracia de Dios, la misericordia eterna de Dios. Porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo mi misericordia. Ten. Y ahí hay un misterio enorme, hermanos. Porque si te amó con amor eterno, si la amó a usted con amor eterno, porque la palabra dice que te amó, que te escogió desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios, Cristo, ya sabía cuando nacerías y todo lo que harías de malo. Y aunque a tu corta edad, hermana Kim, todo lo que tú has hecho mal, el Señor ya lo sabía. Y a los que estamos más correteados, que hemos sido bien bárbaros, ya sabía lo que ibas a hacer, hermano Trin, ya sabía lo que ibas a hacer. Y aún así el Señor dijo, con amor eterno te extiendo esta misericordia. Dele un aplauso al Señor, hermano. Bendito sea el Rey. Por eso tú debes entender, hermano, que debes de anhelar, buscar ese alimento sólido. Y debes decirle a tu pastor, pregúntalo, tráelo finto, pregunta, ¿por qué esto? Y aquí dice, y leí esto. Ahí está el pastor, aprovechenlo. ¿Sí? Márquenle, no hostíguenlo, no lo dejen de molestar. Pregúntenle, oiga, ¿qué hay con esto, pastor? Necesito saber más, enséñeme más, abra más prédicas. ¿O no? ¿No quieren? ¿Quieren seguir tomando leche? ¿Quieren seguir allá, juntándose en el campus universitario de la vida, con esos pecadores incircuncisos? ¿Allá quieren estar? Porque yo vengo de allá y déjame decirte que el mundo paga mal, ¿eh? El mundo no paga bien, no hay amigos, no hay amantes, no hay amor verdadero. Allá nada más hay perdición. Bien, entonces esta es la doctrina del bautismo y esta
parte quería compartírselo de las tinajas y explicarles un poquito por qué dice bautismos, ¿sí? Podría hablar más cosas, pero hoy quisiera nada más dejar eso ahí. Y bueno, ahora está hablando, el escritor de Hebreos está hablando, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, ¿es malo tener solo esta doctrina? ¿A qué se refiere? O sea, quiere decir que entonces, bueno, es malo. A ver, explíqueme, ya me confundí, ¿sí? ¿Cómo llevarías tú a alguien? Imagínate que yo te dijera, vengan hermanos, los voy a invitar a mi casa. No, ya la construí. Y que yo te llevara y que te dijera, mira, ven, esta es mi casa. Y que tú nada más vieras los cimientos. ¿No dirías que se me zafó un tornillo? Así, pues, esto no es una casa, solo están los cimientos, no está acabada, no está perfeccionada, como dice ahí la escritura, ¿no? O sea, ¿de qué me hablas, hermano Julio? Ya te hizo daño tanto Peñafiel, ¿verdad? Y bien, como que está hablando de fundamento, como un edificio. Y está bien, mira, a lo que se refiere aquí, que ya hay que avanzar a la perfección, no es que eso te olvides, no es que ya no le tomes importancia a esta doctrina del bautismo, de la imposición de manos, todo lo que habla aquí. Pero ya lo adquiriste, ya por fe, por oír la palabra de Dios, has bajado a las aguas, te has arrepentido de las obras que has hecho, te has bautizado. Y ahora, ¿qué sigue? Avanzar hacia la perfección. Hacia la madurez. Y yo cuando estudiaba esto me imaginaba que ya todos estábamos así bien bonitos en la línea de salida para ir hacia la perfección. Y que estábamos tú y yo con nuestro casquito de la fe, tu batita del bautismo blanquita, así, y tu pants blanco, ¿no? Y una raya aquí que dice resurrección de los muertos. Y ya estabas calentando y estabas ahí en la línea de salida, ¿no? Y de repente, pues a salir, ¿no? A madurar. Y muchos salieron, pero unos se quedaron. Y dije, ay no, mi ropita se me va a ensuciar. Ay no, mi ropita de la doctrina, de los bautismos, de la imposición de manos. Y se quedaron ahí. No avanzaron hacia la perfección. Hacia la perfección. No edificaron sobre el fundamento que es el bautismo, la imposición de manos. Algo que tú ni yo hicimos, porque la obra es de Cristo, como te lo he explicado, ¿sí? Pero muchos se quedan así con eso. Ay no, yo aquí me quedo en la salida, ya creí, y se convierten en religiosos, que piensan que por haberse bautizado, eso es todo, que piensan que por creer que existe Dios, eso es todo, que dicen, bueno, sí, yo sé que voy a resucitar porque ya me bauticé, ya la libré, ya la hice. Sé que va a haber un juicio eterno, que Dios va a castigar a los malos. Pues sí, está bien, ya creo en eso. Y ahí te quedas. No quieres avanzar a la madurez. No queremos avanzar a la perfección. Y nos quedamos ahí con nuestra ropita en la línea de salida, no salimos. ¿Y qué crees? Que de cristiano fósil, cristiano niño, entonces ahora nos quedamos en un cristiano mediocre, en un cristiano conformista, en un cristiano que no quiere edificar en su vida. Porque ¿qué es avanzar hacia la perfección? Dice la escritura aquí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y vuelvo al ejemplo de la casa. Bueno, ya se echaron los cimientos para construir una casa. ¿Puedes echar otros cimientos? Ya no. Ya, o sea, no puedes estar diciendo mi casa, y ya llevas 20 años y con los cimientos y no podemos echar las bardas, lo demás. O sea, estamos ahí estancados. Estamos viviendo una vida de cristianos mediocres. Pensando que el creer en todo esto y el haber adquirido esta doctrina ya lo es todo. No, hay que avanzar a la perfección, a la meta del supremo llamamiento que de parte de Dios hemos recibido. Tú has tenido un llamado. Tú has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. No te puedes quedar ahí sentado como un fósil. No te puedes quedar ahí sentado nada más, ya creo en esto y ya no hay que hacer nada más. No, hay que avanzar hacia la perfección.
Hay que avanzar hacia lo que sigue. Porque, ¿qué entiendes tú por avanzar a la perfección? Porque de nada te sirve ser bautizado, de nada te sirve a ti y a mí creer en el nombre de Cristo, de nada te sirve a ti creer que ya eres libre de la ira venidera, si te has quedado ahí estancado y no estás teniendo un crecimiento espiritual como un hijo de Dios, como un cristiano. No estás teniendo el crecimiento. Vamos a Mateo 7:24. Amén. Mira, esto no quiere decir que tener estos rudimentos sea malo, ¿eh? No, lo que significa es que ya es un fundamento sobre el cual tú tienes que edificar, ¿sí? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, adelante, hermano. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siga leyendo y yo le indico, hermano, dónde. La roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Amén. Gracias, hermano Trini. Que Dios bendiga su vida. Qué bueno que tiene entusiasmo. Así tiene que estar, así, en todo culto. Aquí ya son hermanos, ya AA ya pasó. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aquí el único paso es uno, seguir a Cristo. También vengo de ahí, también me sé esa, sí, las vacas sagradas. ¿De qué corriente eran? Del 1,5 litros, muy bien. Tradicionales. ¿Todavía van? Está bien. Sí, adelante. Bien, fíjate lo que está diciendo aquí la Escritura. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de un hombre prudente que edifica sobre la roca, ¿sí? Y otros que edificaron sobre la arena. Y es a lo que se refiere. Cuando tú solo tienes el fundamento o los fundamentos que no son tuyos ni son míos, que los hemos abrazado, los hemos adquirido, si tú nada más tienes eso y no caminas hacia la perfección, porque déjame decirte que todo lo que hay atrás, desde Mateo 5, que habla del sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, mete al cristiano en una confrontación total y en una disciplina total y en un amor más allá de lo que tú has adquirido. Porque imagínate, hermano, que la palabra te dice que aquel que te maldice, que aquel que te aborrece, tú lo tienes que bendecir. Que ames a tu enemigo. Y si tu enemigo te dice que le des el vestido, que le debes de dar también la capa. Y si tu enemigo te dice, ve 1 milla, tú debes de ir 2. A eso te habla el Señor. Y también te manda que no seas hipócrita. Que no ores para ser escuchado por los demás. Que no des tu limosna, tu ofrenda o tu séptima para que los demás te noten. ¿Sí? Para que vean que tú sí eres el padrino que sí da, ¿no? Y los demás no. Te lleva a algo más grande, ¿sí? O para que no vean que tú eres el cristiano que sí ofrenda. Y hasta
Haces que se vaya la hermana que pasa del ofrendario para llamarla y ven, para que vean que tú sí das. Bueno, me he encontrado en otras iglesias de ese tipo de hermanos. Pero la palabra viene de eso, en el sermón de las bienaventuranzas. De meter al cristiano realmente en un crecimiento. Y luego dice, el que haga estas cosas, lo compararé con un hombre prudente que edificó sobre la roca. Un hombre que cuando vienen las tempestades, su obra no se cae. Porque de nada te sirve bajar a las aguas, de nada te sirve tener fe en Dios, de nada te sirve creer en la resurrección de los muertos, si cuando vienen las deudas sobre tu vida, si cuando viene el rechazo de tu familia por ser cristiano, tú te desmoronas como una casa. Por eso la palabra habla de edificar sobre la roca que es Cristo, de caminar en la perfección, de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Cristo quiere para ti. Hay otra parte en la Escritura que incluso habla que el que no aborrece a su padre o a su madre por seguirlo a Él, por tomar la cruz y seguirlo a Él, no vengas, dice, no eres digno. Obviamente esto no habla tan literal como de aborrecer. Pero hay personas que no vienen a la iglesia porque están atendiendo al marido. Hay personas que aman más a sus hijos. Y como no están cimentados en la roca que es Cristo, como no han avanzado hacia la perfección, vienen los problemas y derriba la fe tuya. Y entonces preguntaríamos, pues no que ya estás bautizado, no que ya tenías fe. ¿No creías ya en que vas a resucitar en el día postrero para vida eterna? ¿No te alienta eso ante la situación que vives? O vamos a cosas más light tal vez. Los jóvenes, que bueno, de entrada yo les indico a mis jóvenes de la iglesia que no tengan novio ni novia, ¿sí? Es lo mejor. Pero por ahí de repente dice la necedad está ligada al corazón del muchacho y la muchacha. Y entonces dicen, no, chíquelo novio. Y luego las dejan o los dejan. ¿Y dónde está todo tu cristianismo? Porque luego andas llorando por un novio, una novia. O porque no te hace caso tu crush. ¿No? No. Dios tiene un crush para ti, nada más espéralo. Espéralo que manden a Eliezer por ti. ¿Sí? Tú tienes, hermano joven, hermano adulto, tienes que edificar sobre la roca que es Cristo. Tienes que avanzar hacia esa perfección. Ya tienes la doctrina del bautismo. Ya crees que vas a resucitar en el día postrero y que por lo tanto al ser bautizado eres libre de la ira venidera. Y ya crees también en el juicio eterno hacia los malvados. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa lo que te hagan? Las ofensas que te hagan. Porque aunque en Mateo te manda a que ames a tu enemigo, la doctrina del juicio eterno nos indica que Dios se va a encargar de todos aquellos que te han hecho daño. Aunque tampoco no debemos de anhelar que se vayan al infierno, no. Aún así a nuestros enemigos deberíamos de predicarlos y traerlos aquí, porque vale más que tú ganes a un enemigo para Cristo a que se lo lleve el diablo. ¿Sí? Amén. Hermano, estas cosas son más grandes, son más importantes. Tú tienes que edificar sobre la roca que es Cristo. Tienes que dirigirte a la perfección. La perfección solamente la vas a encontrar en la doctrina de Cristo, en venir aquí, en estar aquí. Abraza la instrucción, anhela el alimento sólido y aprende de la justicia. Dice la palabra que a los que tienen los sentidos ejercitados, la primera cosa que debes de ver, la vista es un sentido, ¿sí? Y tú ves muchas cosas. Y yo quiero que tú veas. Empieza por ese sentido de la vista. Ve
de dónde nos ha sacado el Señor. Y por eso hoy al principio dije, tienes enfrente de ti un milagro de Dios. Tienes enfrente de ti a una familia que es un milagro de Dios. Porque aunque anduve haciendo cosas malas, la busqué, hermanos, y por la gracia de Dios no caí en la cárcel o no morí, ¿sí? Y si andamos por fe y no por vista, entonces tengo que ver que toda la piedad que tuvo el Señor para mí y para mi familia, ese es el sentido espiritual de la vista. Que he visto yo con mis propios ojos lo que habla la Escritura, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, que Él vino por lo vil y menospreciable de este mundo, y yo soy uno de esos, y yo espero que tú también entiendas que eres vil y menospreciable, pero aún así Dios te ha escogido, aún así Dios te ha amado, y tienes que avanzar hacia esa perfección, ¿sí? Porque Él es perfecto en todos sus caminos. Y sabes que cuando tú te tomes de la mano del que es perfecto en todos sus caminos, del que vive en luz inaccesible y que es todo santo, 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 de lo Él no puede provenir nada malo ni nada imperfecto. Si tú te abrazas de la perfección que es Cristo, entonces empezarás a edificar sobre la roca que es Cristo y sobre los fundamentos de esta doctrina. Porque la palabra de Dios dice, el que oye estas palabras y las hace. Y es con lo que quiero cerrar. Ya tienes la doctrina, ya tienes la fe, ya tienes la creencia de que vas a resucitar y que tienes parte en la resurrección como resucitó Cristo y que tú andarás en vida nueva, que el Señor enjugará tus lágrimas, limpiará tus lágrimas, cada lágrima que tú has derramado aquí en esta tierra el Señor la va a limpiar. Si tú crees eso, ahora dice la Escritura, ¿has oído? Créelo, pero también hazlo, haz lo que dice la Escritura. ¿Te va a costar trabajo? Sí, pero tienes que empezar a buscar, perdonar. Tienes que empezar a buscar, hablar la palabra también de Dios. Cuando tú empieces a dar lo que a ti te ha sido dado, verás cómo se empieza a desprender una energía de ti, un poder enorme. Como hoy, la verdad, el haber venido aquí, hermanos, ha sido maravilloso, me ha conmovido verlos a todos. Yo sé que somos una sola iglesia, aunque nosotros estamos en la Benito Juárez y ustedes están aquí, pero Cristo nos ama a todos. Y hoy, hermano, hoy, yo te invito, vamos a dejar atrás. Cuando éramos niños, pensábamos como niños, pero ahora que somos hombres y mujeres adultas, vamos a actuar como hombres y mujeres adultos y aún más, actuemos como hombres de Dios, como guerreros de Dios, como hijas de Dios, como hombres rescatados de lo vil, como mujeres rescatadas de lo vil, restauradas, que han sido liberados, restaurados de su vana manera de vivir. Y vamos a avanzar hacia el blanco perfecto que es Cristo. La perfección es Cristo, hermano. Agárrate de Él. Él te salvó y ahora tienes que ir a Él y humillarte delante de Él y decirle, aquí estoy, Padre, perdóname por ser un niño, perdóname por ser un inmaduro. Hoy quiero avanzar hacia la perfección, quiero ir hacia ti, quiero que tú me instruyas, quiero que tú me tomes por hijo. Azótame, Señor, porque la palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina. Dice, de otra manera son bastardos, y yo no quiero ser un bastardo, yo quiero ser un hijo de Dios, quiero tener acceso a todo lo que el Señor me ha prometido que viene en su Escritura, que andaremos en vida nueva. Yo no quiero ser un hijo del que nadie se preocupa, yo quiero que Dios me azote. Y hoy, hermano, yo te invito, ponte de pie, porque vamos a orarle al Dios vivo, al Dios verdadero. Y yo no sé qué problema tengas en tu corazón hoy, yo no sé en qué cosa te hayas equivocado, en qué cosa necesitas ser azotado, en qué cosa necesitas ser consolado, pero yo te invito a que inclines tu rostro y te dirijas a aquel que tiene todo el poder para restaurar tu vida, para animarte a ti. Hoy te invito, cierra tus ojos.